Ya que están parados, hermanos, ayúdenme buscando en sus Biblias, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, por favor. Primera de Timoteo 5, los versículos del 17 al 25. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos del 17 al 25. Voy a leer la palabra de Dios. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Pueden tomar su lugar, por favor. Hay varias palabras en este pasaje que conocemos, que entendemos lo que se refiere a los ancianos, a los pastores y los obispos. Estas 3 palabras, estos 3 términos son sinónimos y todos ellos se refieren al pastor. Anciano, obispo o pastor, se refieren a la misma persona, al mismo ministerio en la iglesia. ¿De qué trata este pasaje que acabamos de leer? Bueno, este pasaje trata de las responsabilidades de la iglesia para con sus pastores. Lo voy a decir en plural. Para con sus pastores. Esta es la 3ª vez que Pablo trata sobre los ancianos en esta carta a Timoteo. Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para que estableciese ancianos en cada iglesia, en cada lugar. Ahora, Pablo tenía la responsabilidad de hacerlo. Este era el trabajo que Pablo le confirió. Y ahí en el capítulo 3, nada más mueve tu ojo una hoja atrás, capítulo 3 del 1 al 7, tenemos los requisitos de los ancianos. Ahí está: es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, etc. Lo tienes ahí en los primeros 7 versículos. Esta es la primera instrucción específica que Pablo da respecto a los ancianos. La segunda la encontramos en el capítulo 4, versículos del 6 al 16, lo que debe de hacer el pastor. Y voy a referirme a este pasaje en unos minutos más. Del verso 6 al verso 16 dice qué debe hacer el pastor en la iglesia. Pero el capítulo que estamos viendo, el capítulo 5 del 17 al 25, ¿qué debe hacer la iglesia para con su pastor? ¿Cuáles son las responsabilidades de la iglesia para su pastor? Y en este pasaje encontramos 4. Y yo agregué una quinta viéndolo en Hebreos 13, 17, que vamos a ver en un minuto más. ¿Cuál es la primera responsabilidad de la iglesia? Bueno, la iglesia tiene la responsabilidad de honrar a sus pastores. Honrar a sus pastores. Lo dice ahí el verso 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Cuando Pablo habla de doble honor en este versículo, no se refiere a que el pastor debe de ganar el doble de salario. No se refiere a ello, hermanos. Y eso aligera un poco nuestro corazón para los que tenemos la duda. No tiene que ver específicamente con un doble salario.
La palabra que usa Pablo es honor, no salario. Ahora, observa que este honor tiene un honor base, hay algo básico. Aquí habla de que el pastor merece un doble honor. Esto significa que hay un honor básico, ¿no? Que se duplica, digamos, de cierta manera. Entonces, este hombre que gobierna bien debe de ser tenido por digno de doble honor. Ahora, observa que el gobierno, como gobierna este hombre, es algo bueno, es bien gobernado, él gobierna bien la iglesia. Él se ha dedicado de lleno al ministerio de la predicación y la enseñanza, según el verso 17. Y entonces este hombre merece un honor doble, podríamos decirlo de esa manera. Un doble honor o un honor doble. Y aquí surgen dos preguntas en nuestra mente. Primero, ¿cuál es la medida para medir quién lo está haciendo con excelencia y quién no lo está haciendo con excelencia? ¿Cómo podemos calificar si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal? ¿Cómo podríamos darle doble honor si no lo calificamos? Y la segunda, ¿qué significa honrar a los ancianos? ¿Cuál es el significado para nosotros como iglesia? Bueno, la primera respuesta es fácil, porque Pablo ya habló de qué debe hacer el pastor. Entonces regresa conmigo al capítulo 4, versos del 6 en adelante. Pablo aquí responde esa pregunta, esa medida que él menciona allí en el capítulo 5, ese honor. Cuando este hombre está cumpliendo este honor, ¿con qué cosas está haciendo? Y entonces Pablo ha establecido cuáles son esas características de un buen ministro de Jesucristo. Y del verso 4 al 16 voy a ir enumerando algunas. Yo sé que no somos taquígrafos y que va a ser difícil tomarlas todas, pero escucha, anota la que te llame más la atención, ponla allí o anótalas todas si tienes tiempo. Primero, verso número 6, tenemos algo que debe hacer el pastor. Debe alertar a la iglesia de peligros espirituales. Verso 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Qué debe enseñar a los hermanos? Bueno, por lo que dice el verso 3, el verso 4 y el verso 5, él debe de instruir a la iglesia que lo que Dios creó, dice el verso 3, los creyentes deben de participar con acción de gracias, porque todo lo que Dios creó es bueno, dice el 4, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. En otras palabras, él alerta a la iglesia de peligros. Van a venir hombres perversos, dice allá, hombres que apostatarán de la fe, que escucharán espíritus engañadores, doctrina de demonios, hipocresía de mentirosos, verso 1, verso 2. Si esto enseñas que van a venir, serás, dice, buen ministro de Jesucristo. El pastor debe de mantenerse alerta, vigilando, enseñando a la iglesia que esto puede suceder, que pueden llegar a la iglesia. Es como aquel atalaya, ¿se acuerdan de los atalayas que menciona Ezequiel? Es como un atalaya advirtiendo, viene el enemigo. Y la iglesia debe estar esperando que va a llegar el enemigo. Si el pastor dice, va a llegar el enemigo. Y él debe estar alerta, esperando que esto suceda. Segundo, verso número 6 y 7, debe estar nutrido de la sana doctrina y desechar las fábulas que no edifican. Ve cómo lo dice Pablo, verso 6, la segunda parte, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido, desecha las fábulas profanas y de viejas. Él debe estar nutrido con la sana doctrina y debe de enseñar solo la Biblia, ya lo mencionamos hace unos minutos. Tercero, cuida su propia vida espiritual ejercitándose en disciplinas espirituales diariamente. Verso 7 y verso 8. Ejercítate para la piedad, disciplínate para la piedad. Todas esas cosas que hace un creyente las debe hacer el pastor. Debe orar, debe leer, debe de meditar, debe de profundizar,
todos esos deberes espirituales el pastor debe de hacerlos, debe de ejercitarse en esas disciplinas. Él debe de hacerlo. ¿Por qué? Vean el 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. En otras palabras, de nada sirve un cuerpo atlético si tenemos un cuerpo espiritual flaco, débil, desnutrido, que se está muriendo. De nada sirve. De nada sirve. Verso número 11, me voy a brincar un poquito hasta el verso número 11. Es un hombre que dirige con autoridad a la iglesia por medio de la palabra. Le dice Pablo a Timoteo, esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Habla de la palabra, versos 9 y verso 10. Es un ejemplo de piedad práctica y de devoción, verso 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Él es un ejemplo de piedad práctica, de devoción a la iglesia. Verso número 13. Tiene un ministerio que se centra en la lectura, la exhortación y la enseñanza de la palabra de Dios. Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esto tiene que hacer él. Estos son los principios de la predicación expositiva. Y yo sé que Obed predica expositivamente. Esto es lo que tiene que hacer un pastor. Leer la Biblia, explicar la Biblia y aplicar la Biblia. Esto es lo que hace un pastor. Verso número 14. Es un hombre que está creciendo, le dice Pablo. Verso 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. En otras palabras, no está estancado, se mantiene creciendo, se mantiene aprendiendo. Tanto su vida espiritual y su aprovechamiento es evidente a todos los demás. Verso número 15. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Un pastor no puede quedarse sin seguir aprendiendo. No puede hacerlo. Hay una ley de la enseñanza. Esto me lo enseñaron hace muchos años. Maestro que deja de aprender, maestro que deja de enseñar. Y el pastor es un maestro de Biblia, ¿no? Por lo tanto, él tiene que mantenerse, ¿qué? Constantemente en estudio. Y en la iglesia lo debe de, ¿qué? Observar. Debe de ver a este hombre crecer en su fe, crecer en su vida espiritual. Y por último, verso 16, es un hombre entregado al cuidado de la vida espiritual y la salvación de la iglesia. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice el verso 16. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Obviamente, Pablo está pensando en la santificación, en ese proceso en que todo cristiano está de abandonar el pecado y amar a Cristo y crecer en esa santidad que Dios demanda de nosotros. Entonces, cuando hay un hombre así en la iglesia como pastor, Pablo nos dice que este hombre no solo es digno de honor, sino de doble honor. Doble honor. Ahora, la segunda pregunta que nos dejó el verso 17, 5:17 es: ¿qué significa honrar a los pastores? ¿Qué es honrar? Bueno, tres cosas vemos en la Biblia que implica honrar a los pastores. Primero, implica reconocer la autoridad que el Señor les ha dado sobre la vida espiritual de los creyentes en la iglesia. Reconocer, y ahí tienes que escribir, implica reconocer la autoridad que el Señor les ha dado sobre la vida espiritual de los creyentes y la iglesia por medio de la sujeción y la obediencia. Y dice, tus hojas dice en un texto clásico, es Hebreos 13:17. Y no vamos a ir a Hebreos porque vamos a ir al final. Pero es importante entender, mis hermanos, que es una autoridad delegada la del pastor. Dios le delegó autoridad al pastor en la iglesia. No es una autoridad que él quiere o que él impuso, es una autoridad delegada. Dios designó a ese hombre como pastor de la iglesia. Te guste o no te guste, te caiga bien o te caiga mal.
sea de tu agrado o no, Él es el pastor de la iglesia. Y hablo así porque sé que hay de otras iglesias. Entonces yo no me puedo poner en contra por puro capricho de mi pastor. Porque ¿quién lo puso? Dios. Y el único que tendría derecho a quitarlo, ¿quién es? Dios. Pero es que Dios se equivocó. Bueno, ese es otro asunto y arréglalo con Dios. Dios nunca se equivoca. El equivocado eres tú. Pero es que deberíamos de tener otro pastor. Bueno, pues sí, deberías de haber vivido en Inglaterra, pero estás aquí en México. Deberías ser rico, pero no eres rico. Deberías de tener otra vida, pero no la tienes. No la tienes. Dios es soberano. Él puso a ese siervo. ¿Qué hacemos? Sujetarnos a su autoridad. Someternos a su autoridad. ¿Por qué? Porque Dios lo puso. Así, nada más. Por eso. Porque Dios puso en él esa autoridad. Él delegó esa autoridad sobre ese hombre. Y él tendrá que responder por ello. Y lo vamos a ver en Hebreos 13 en un minuto más. Segundo, honrar a los pastores implica tenerlos en alta estima. Y dice tu hoja, también como la honra a los padres. Hay dos pasajes que quiero que vayas a ver. El primero lo tienes anotado ahí, 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Pablo está hablando de los pastores, de aquellos que trabajan en la iglesia. 1 Tesalonicenses 5, 12, dice Pablo, rogamos hermanos que reconozcáis, ahí está la palabra, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima, y ahí está, mucha estima y amor por causa de su obra. Mucha estima, una alta estima, como los padres. ¿Te acuerdas de Efesios 6? No, acompáñame a Efesios 6. Si no te acuerdas, acompáñame a Efesios 6. Pablo ha estado hablando respecto a los varones, las mujeres, y en el capítulo 6 se empieza a hablar de los padres y los hijos. Efesios 6. Efesios 6. ¿Lo tienes? Dice Pablo, hijos, esta no nos gusta a los hijos. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Tenerlos en alta estima, reconocerles como que pastor. Ese es el cargo, ese es el título que el hermano debe de llevar. Él es el pastor. Va a dejar de ser el hermano Obed. Bueno, no, nunca va a dejar de ser el hermano Obed. Pero en la iglesia él es ¿qué? El pastor. El pastor. Y mira, hermanos, yo he luchado mucho. Voy a contar dos cosas. En la primera iglesia que el Señor me llevó a pastorear, yo llegué diciendo, yo no soy el pastor, yo vengo a darles clase bíblica. No me digan pastor, díganme maestro, yo vengo a enseñarles Biblia. Cuando era misión de una iglesia bautista. Y todo iba bien, hasta que me nombran pastor de la iglesia. ¿Quién creen que me dijo pastor? Nadie. Nadie. Ni los chicos, ni los grandes, ni los jóvenes, ni los viejos. Nadie me dijo pastor. Yo era el hermano, el maestro, pero nunca fui el pastor. Nunca tuve la autoridad sobre ninguno porque nadie me reconoció como pastor, y lo era. El nombre hace la diferencia. El nombre hace la diferencia. Y entonces él va a ser el pastor Obed, o el pastor a secas. Bueno, el pastor Obed, a secas no, el pastor Obed. Él es el pastor en la iglesia. Y he luchado también, hermanos, porque a mí me molesta mucho que al pastor no se le diga por su nombre. Y se le dice en diminutivo, ¿no? Por ejemplo, es que no quiero decir, bueno, lo voy a tener que decir.
El pastor Toño. ¿Es el pastor Toño? No, es el pastor ¿qué? Antonio. Ay, pero es que lo queremos mucho, ya le gusta que le diga Antonio, pero es el pastor Antonio. El pastor Gary. No es el pastor Gary, es Luis Gabriel, aunque te cueste 2 sílabas más. Porque, hermanos, tenemos que respetar ¿qué? Su autoridad. Tenerlos en qué alta estima. Es que es mi amigo. Bueno, es mi amigo, sí, pero en la iglesia, ¿quién es? El pastor. Es que es mi tío, pero es el pastor. Es el pastor. Ay, pero es que se va a sentir más. No se va a sentir más. Va a tener más responsabilidad. Eso sí. ¿Por qué? Porque es el pastor. Es el pastor. Honrarlos, hermanos, implica tenerlos en alta estima. En alta estima. Es importante que el pastor sienta ese amor de su congregación para con él. Recuerda, estos son los deberes de la iglesia para con el pastor. Él debe de sentirse un hombre que amado por su iglesia, respetado por su iglesia, honrado por su iglesia. Siempre. No deja de ser nuestro hermano Obed, ¿verdad? Dice un hermano en la iglesia, es que yo no te puedo llamar pastor porque eres más mi amigo, pero cuando se refiere a mí con otros dice el pastor. Así. Y tercero, hay una tercera cosa que debemos en la Biblia. Tercero, otra manera como la iglesia honra a sus pastores es el hecho de la que creemos que Pablo tiene en mente en este pasaje, que es cuando la iglesia los sustenta económicamente. Vean el verso, estamos en el 1 Timoteo 17, y vean el 18, y entonces entendemos que tiene que ver con la remuneración que la iglesia le da al pastor, la ofrenda con la que la iglesia sustenta al pastor. Mayormente, dice el 17 al final, los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Incluso Pablo, ahí en 1 Corintios 9:14, si quieren ir, o lo busco rápido yo, 1 Corintios 9:14, si quieren anotarlo, dice Pablo a la iglesia de los Corintios, en el 10, 9:14, 1 Corintios 9:14 les dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es normal, es bueno, es correcto que el pastor reciba una ofrenda de la iglesia, aun cuando él no lo pida, aun cuando él aparentemente no lo necesite. La iglesia debe de honrar a su pastor con una ofrenda. ¿Quién lo decide? La iglesia. La iglesia lo decide. Pero es correcto que el pastor reciba una ofrenda de su iglesia. Yo platicaba con un amigo que es pastor y que él no necesitaba la ofrenda de la iglesia. Yo le dije, pero es que debes de aceptarla. La iglesia le decía y él no quería. Es que la iglesia necesita. Y yo le dije, mira, ahorita estás tú como pastor y tú no necesitas. Gracias a Dios. Pero ¿qué tal cuando tú te vayas y venga otro que sí necesite? La iglesia no ha aprendido a ofrendarle a su pastor. La iglesia no ha aprendido a ser responsable de sustentar económicamente a su pastor. Y es cierto. Y él se fue y llegó otro. Y yo creo que nunca supo lo que yo dije, pero qué bueno que la iglesia ya había aprendido a hacerlo, porque si no, nunca lo hubiera hecho. La iglesia es responsable, hermanos. La iglesia es responsable. Y la iglesia tiene que ver qué tanto puede sostener a su pastor, o a sus pastores en plural. En plural. Entonces, primera deber de la iglesia para su pastor, la iglesia tiene la responsabilidad de honrar a sus pastores, honrarlos. Segundo, la iglesia tiene la responsabilidad de proteger a los pastores, protegerlos. Dos aspectos o dos maneras como la iglesia debe de protegerlos. Primero, debe proteger su
reputación. Vean el verso 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Si no está hablando de ancianos viejos dentro de la congregación, está hablando de los líderes, de los pastores en la iglesia. Para que esto sea correcto, para cuidar la reputación, para cuidar el testimonio del pastor, el primer requisito que la Biblia menciona, que Pablo está mencionando, es que venga con testigos, 2 o 3 testigos. Y recuerden, hermanos, ahí en 1 Timoteo 3, que dentro el primer requisito de los ancianos es que sean irreprensibles, que nadie pueda acusarlos, que nadie pueda establecer una acusación en frente de él, que nadie pueda decirle es un adúltero, descalificado, es que es un ladrón, descalificado, es que es un asesino, descalificado, es que es un blasfemo, descalificado, que nadie pueda acusarlo. Si es irreprensible, avanzamos en el proceso. Pero también es cierto, hermanos, que el estar al frente de la iglesia acarrea críticas y acusaciones. Y muchas veces esas críticas y acusaciones no son correctas, no son verdaderas, no tienen fundamento. Pasó con Jesucristo, ¿se acuerdan? Lo acusaron falsamente y lo llevaron a la cruz. Pasó con Pablo, lo acusaron falsamente de haber metido a Tito en el lugar, en el atrio de los judíos, cosa que tampoco sucedió. Entonces no sería extraño que alguien acusara al pastor de hacer algo que está incorrecto. Eso es lógico, puede pasar, puede pasar. El diablo va a usar esto para desacreditar a ese hombre y hacerlo perder su ministerio y dañar a la iglesia. Eso puede pasar. Es por eso que Pablo aquí dice que para que se pueda recibir una acusación o coja contra un pastor, debe asegurarse primero que cumplan los requisitos de Mateo 18, ya los vimos, ¿se acuerdan? Pero también que tengan testigos, que sigan los pasos bíblicos, que pueda resolverse todo lo posible al grado de que tenga que haber más testigos que verifiquen la acusación que se le hace a este hombre. Si no lo hay, dice Pablo, no admitas acusación, no admitas. Entonces, primero debe proteger su reputación, segundo debe proteger su vida espiritual. Verso 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Otra vez, ya se siguieron los pasos bíblicos de Mateo 18. Hay un pecado, no se arrepiente de su pecado, a pesar de ser confrontado por uno, con testigos, los pastores, la iglesia. Entonces, por el bien de su alma, por el bien de otros, debe ser reprendido delante de todos. Delante de todos. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo su vida espiritual, porque no queremos que el hermano se pierda, porque queremos ganarlo. El presentar públicamente el pecado de un pastor, ese hombre es descalificado por completo. Ya no puede seguir en el pastorado, pero estamos protegiendo ¿qué? Su vida espiritual. Su vida espiritual. Hay dos cosas que debemos de tener mucho cuidado, dos extremos en los cuales la iglesia no puede caer, intentando exponer públicamente a su pastor. Primero, estar prejuiciado en contra del pastor, que alguien ya esté pensando en simplemente no lo queremos, no lo quiero, está mal y hay que correrlo. Entonces va a hacer todo lo posible por dañar, por llenar de amargura a los demás y convencerlos de que ese hombre no funciona, que algo hizo. Y puede ser que sea mentira. O, por otro lado, lo contrario, ¿no? No amamos tanto a nuestro pastor, que nuestro pastor es un santo, aunque todos sabemos que está haciendo cosas mal. Es un santo, él nunca haría eso. No, hermanos. No. Si hay pecado hay que exponerlo. Si hay pecado hay que mostrarlo. Y si deja de ser irreprensible hay que sacarlo del ministerio. Hay que quitarlo del ministerio. Y hemos visto de muchos casos, y no quiero mencionar a ninguno, hemos visto muchos casos de hombres fieles al Señor que en algún momento, por algún tipo de pecado en particular, los relacionados con su sexualidad,
caen, cometen pecado y son destituidos del ministerio. Y no pueden volver a él. No deberían volver a él. Lamentablemente esto sucede con demasiada frecuencia. ¿Por qué? Bueno, muchas situaciones. En el caso de él, probablemente descuidó su vida espiritual, descuidó su tiempo de oración, su estudio de la palabra, se fue alejando del Señor, empezó a permitir que viniera el pecado a través de sus ojos y llegó el pecado. Y en el caso de la iglesia lo abandonó, no oraban con él, no oraban por él, no se preocupaban de él, no estaban al pendiente de él y dejaron que cayera y no hicieron nada. Pueden ser muchos casos, muchas causas, pero lo importante, hermanos, es que la iglesia tiene la responsabilidad de proteger a sus pastores, de ayudarlos, de velar por ellos, de velar con ellos. Tercero, la iglesia tiene la responsabilidad de elegir cuidadosamente a sus pastores. Y aquí voy a decir algo. Repito, la iglesia tiene la responsabilidad de elegir cuidadosamente a los pastores. Y hablamos de los pastores porque hablamos de una pluralidad de pastores, ancianos u obispos, como le quieras llamar. Estamos hablando de un equipo que va a ayudar a proteger a los demás. Un equipo de pastores que no va a permitir que uno de ellos caiga. Van a velar por él, van a estar con él, van a orar con él. Por eso es importante la pluralidad de ancianos. En ningún pasaje del Nuevo Testamento se enseña a la iglesia que solo debe de haber un pastor en ella. En ninguno. En todos los pasajes cuando se menciona pastores, ancianos, obispos, se menciona en plural. En todos. En todos. Lo vimos en Pedro, 1 Pedro 5, lo vimos aquí en Pablo con Timoteo, lo vimos en 2 de Timoteo, en todos los pasajes habla de pluralidad, lo vemos en Hechos 20, etc. Todos hablan de pluralidad, más de uno, más de uno. ¿Cuántos? Cuanto la iglesia necesite. Mínimo 2, ya 2 es plural. ¿Estás de acuerdo? 1 singular, 2 es plural. Entonces 2. Entonces esta iglesia, hermanos, la iglesia Alfa y Omega, además de que mañana va a ordenar a su pastor, debe de estar pensando en que pronto ordene ¿qué? Otro. ¿De dónde, hermano? Pues si no hay, ¿cómo no? Miren, yo veo un montón de varones, no sé si son todos de aquí, pero yo veo un montón de varones, de aquí debe estar. Aquí debe estar ese varón, que está escondido, que no quiere salir, que no quiere la responsabilidad, pero que tal vez Dios llamó y le dio los dones necesarios. Aquí debe de estar. Y no se escondan, hermanos, por todos así nunca. Le hablan de atrás, el pastor, ¿quién sabe a quién le habla? ¿A cuál le hablará? ¿A quién de todos? A ti. A ti. Porque tú puedes ser ese pastor. Que Dios está llamando para pastorear esta iglesia junto con Él. Y entonces a mí me encantaría que en, no sé, 2 años tal vez, Obed nos invite otra vez a venir a imponer manos, porque hay otro hermano listo, preparado, fiel para pastorear la iglesia. ¿No te gustaría? Sí, no. ¿No te gustaría, Obed? Sí, no. Y la iglesia debe de estar orando por ello. La iglesia debe de estar orando por ello. Tenemos que elegir cuidadosamente, ver cómo lo dice Pablo en el verso 22. Estamos en 1 Timoteo 5, 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y Pablo aquí está hablando de ese proceso de selección, de ordenación de un pastor que se hace a través de la ceremonia de imposición de manos. Y ustedes lo van a ver en vivo mañana. Esa imposición de manos no le damos poderes. No hay poderes. No a la hora de imponer las manos va a salir fuego. Y si sale fuego es extraño, no es de Dios. Lo único que hacemos es reconocer al hombre que Dios puso en esta iglesia y respaldar la autoridad que Dios delegó en él sobre la iglesia. Es lo que hacemos. Eso es lo que se hace. Y ustedes lo van a ver mañana aquí en vivo. Espero que estén todos. Y entonces
¿Qué hacemos? Estamos imponiendo manos, estamos respaldando, los pastores que estemos, estaremos respaldando el ministerio pastoral de Obed aquí con ustedes. A cualquiera podemos imponerle las manos. No. Ya lo mencioné hace rato, no es para todos. Es para aquel que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, etcétera, de 1 Timoteo 3. Esos requisitos deben de estar ahí, en ese varón. ¿Qué necesita esta iglesia, hermanos? Mañana darle gracias a Dios por la vida de Obed. Y pasado mañana empezar a orar para que haya un pastor más, o 2 más, o 3 más. No haría daño, hermanos. Varias cosas suceden cuando tenemos una pluralidad de ancianos. El pastor se protege. Al tener con quien compartir la responsabilidad, hay una protección entre todos. Sean 2, 3 o 4, no importa. Se protegen. Están al pendiente, están velando unos por otros. Están relacionándose mutuamente. Están siendo, rinden cuentas unos con otros. Y eso ayuda, hermanos, a que el hermano sea protegido por la iglesia. Por eso primero hablé de la protección y ahora estoy hablando de elegir cuidadosamente. Por eso es importante. Porque cuando se toma una decisión se hace en consenso. ¿Y la iglesia qué? Respalda a los pastores. Porque si viene de Dios, hermanos, no podemos discutirlo, ¿verdad? Cambiaremos las cortinas. Si ellos dijeron que hay que cambiarlas, ¿qué hacemos? Pues las cambiamos, no sé para qué, pero si ellos dicen que hay que cambiarlas, las cambiamos. ¿Por qué? Porque creemos que a través de ese cuerpo de pastores Dios está dirigiendo su iglesia. Por eso debemos ya, mañana oraremos por Obed y después de mañana, el lunes, empezamos a orar porque Dios levante de aquí, de estos varones, a otro o a otros, los que Él quiera. Los que Él necesite en esta iglesia. La iglesia tiene esa responsabilidad. Pablo le dice a Timoteo, no te apresures, tómalo con calma, hazlo bien, ahí están los requisitos, ahí está lo que debe hacer, pero aquí está lo que ustedes como iglesia deben de hacer hacia sus pastores. Háganlo. Yo cuando llegué a la iglesia donde estoy pastoreando, me invitaron a mí y yo les dije, no piensen en un pastor, piensen en más de un pastor, piensen en un equipo, en un cuerpo pastoral. Y la iglesia, gracias a Dios, está orando y estamos pidiéndole al Señor para que pronto haya 2, 3, 4 hombres que la iglesia pueda ver y pueda observar, y de ahí Dios permita que salga cuando menos uno, ¿no? Si salen 3 o 4 hermanos, yo seré el hombre más feliz de la tierra. El pastor más contento de todos seré yo. Porque Dios está proveyendo esos hombres para su iglesia. Entonces, tercero, la iglesia tiene la responsabilidad de elegir cuidadosamente a sus pastores. Y cuarto, la iglesia tiene la responsabilidad de entender la debilidad humana de sus pastores. Hermanos, no es Superman, no es Super Obed, es un hombre como tú y yo. Ve cómo le dice Pablo a Timoteo. Verso 23, Timoteo no era un superhombre, ya no bebas agua, usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo no era un superhombre, hermanos, era un hombre con enfermedades, con debilidades, probablemente algún problema estomacal. El vino servía para aliviar probablemente sus problemas en el estómago. No nos dice la escritura, y no estoy diciendo que Obed se va a echar una copa de vino todos los días, no dice, le dice Timoteo, no dice Obed. Pero el pastor es un ser humano, necesita descanso, necesita sueño, necesita reponer fuerzas, necesita que la iglesia entienda que es un hombre como igual a ti. Él es igual a ti, con una responsabilidad mayor delante de Dios, pero es un hombre como tú. ¿Tú necesitas descanso? ¿Sí, no? Si te trabajas 12 horas, mínimo necesitas unas 6 de descanso. Mínimo. Imagínate que si el pastor trabaja 24 horas, ¿cuántas horas necesita descanso? Pues otras tantas, ¿no? Parecidas.
Él es un ser humano. Ustedes lo van a ver aquí con su corbata y predicando, bueno, no sé si con corbata, pero predicando. Les van a decir, el pastor no se cansa. Ahora que vaya a visitar a mi abuelita allá a Pisaco. Y luego que regrese y venga al culto en la tarde y nos predique bien, porque él es fuerte. Él no se cansa. No se cansa, hermanos. Se cansa. Se cansa. Recuérdalo. Es un hombre que se enferma, que va a necesitar de tu ayuda, de tus oraciones, de tu aliento. Que tú sepas que no es un superhombre, es un hombre común y corriente, que sirve al Señor, que es el Todopoderoso, que le da la fuerza para hacer la labor a la cual le ha llamado. Pero él no es el superhombre. Tenemos un super Dios, pero no hay superhombres. Recuérdalo, Pablo se lo dice a Timoteo, y mis hermanos, es algo que tenemos que recordar, que no hace daño que recordemos. Nuestro pastor es un hombre que necesita descanso, que necesita vacaciones. Pregúntenle, ¿cuándo, hermano pastor Obed? No digas ahorita. ¿Cuándo fue la última vez que fue de vacaciones? A ver qué te responde. Tal vez diga, ¿vacaciones? Uy, cuando tenía como 8 años. No sé. ¿Necesitará vacaciones el pastor? No, hombre, si el pastor no necesita vacaciones, si para eso le damos ofrenda, porque no vacaciones, ¿no? Necesita descanso, hermanos. Necesita descanso. Y tenemos que recordarlo, hermanos. A veces los pastores, y lo digo en un tono muy personal, a veces los pastores decimos, ay, otra vez, yo puedo hacer esto y puedo hacer lo otro. Y no, hermanos, necesitamos descanso. Necesitamos descanso. Escuché esto hace muchos años, tómalo en cuenta. No me acuerdo dónde lo leí, quién lo dijo, pero dijeron, o leí, que un pastor que predica 1 hora en el púlpito es como si hubiera trabajado 8 horas en una empresa, en una fábrica. 8 horas la predicación de 1 hora. Si se para aquí 1 hora, ya trabajó 8 horas, ya fue. No es un desgaste tanto físico como mental y emocional, pero hay un desgaste. Por lo tanto, se requiere una recuperación. Piénsalo, Él necesita descanso. Él necesita descanso y necesita de tu ayuda. Y por último, 5, y aquí voy a tener un poquito más, la iglesia tiene la responsabilidad de reconocer la autoridad de su pastor. Y aquí quiero que me acompañes a Hebreos, lo mencioné hace rato, Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Otra vez, el pastor tiene una autoridad delegada por Cristo, pero debemos reconocer esa autoridad y actuar porque tiene esa autoridad. Ve cómo lo dice el autor de Hebreos a estos cristianos. Hay un doble mandato, Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahí están los dos mandatos. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Cuál es el problema? Es que todos nos resistimos a la autoridad. Esto es normal. Normal, los niños a la maestra en la escuela. Todos a los policías. Más si manejas moto o coche, te resistes a la autoridad. No quieres a la autoridad. Te rebelas a esa autoridad. El gobierno, el papá, la mamá en la casa, todas las autoridades nos rebelamos. ¿Sabes por qué? Por el pecado, por nuestro pecado. Nos rebelamos a la autoridad y decimos, no, yo no quiero esa autoridad, yo quiero ser libre. Y los jóvenes dicen, amén, pastor. ¿Dónde dice eso en la Biblia? En ningún lado. La Biblia habla de que debes someterte a tus padres, a tus pastores, al gobierno, y esa famosa libertad no existe. No existe. Debe de haber una autoridad en tu vida. Si eres mujer, tu marido, tampoco nos gusta, Efesios 5, 21 y 22. Si eres varón, Cristo, Dios es tu autoridad. Si eres un ciudadano, el gobierno tiene autoridades. Si eres un hijo, tus padres son autoridad. Todos tenemos autoridad. Y en la iglesia hay una autoridad delegada, ya lo mencioné, la autoridad delegada de Dios al pastor. Por eso Pablo le dice, perdón, el autor de Hebreos no es Pablo, el autor hebreo les dice a esta iglesia,
obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. La palabra obedecer literalmente significa dejarse convencer con argumentos, ser persuadidos, dice otro diccionario. Obviamente, esto a través de la enseñanza fiel de la palabra. ¿Cómo voy a ser persuadido por mi pastor para obedecerlo? A través de la palabra. Entonces, tiene que regirse él en la palabra. Si la Biblia dice que yo debo de hacer y el pastor me lo enseñó, ¿yo qué debo de hacer? Pues obedecer, porque el pastor me enseñó que lo dice Dios y yo obedezco. Esa es la idea. No es los caprichos del pastor, no, es lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que Él me está enseñando, entonces yo obedezco. Así de sencillo. Pero no solo es obedecer, también dice el autor de Hebreos, sujetamos a ellos. En otras palabras, reconoce la autoridad. Esta palabra habla de ponerse por debajo de la autoridad de. Entonces, yo me sujeto al pastor poniéndome por debajo de su autoridad para que él sea quien mande. Otra vez, ¿en base a qué? En base a lo que la Biblia enseña. Si el pastor me dice es que tú debes de pintarte el cabello de verde, porque Dios me dijo, bueno, en la Biblia no vas a encontrar eso. Entonces tú le puedes decir, a ver, pastor, que a usted le guste el verde es su asunto. La Biblia no me dice que me pinte el cabello de verde, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no lo dice la Biblia. Y entonces yo me puedo revelar a esa autoridad porque está él pasándose la autoridad de la Biblia. Pero si el pastor me dice es que tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, y yo no, pastor, pero ¿cómo cree que yo voy a amar a mi esposa? Bueno, no lo digo yo, diría él. Él te va a decir, Dios dice que debes amar a tu esposa, punto. Si no la amas es tu asunto, yo ya te dije que debes de hacer. Amar a tu esposa, sujetarte a tu marido, honrar a tus padres, someterte a la autoridad del gobierno, etc. Aquí está la norma, la palabra de Dios. Y si Él la predica fielmente, la enseña fielmente, todos vamos a entender cuál es nuestra labor a la hora de obedecer a Dios. Y entonces yo, como oveja, voy a obedecer a mi pastor y voy a sujetarme a ellos. ¿Por qué debo de hacerlo? Observa la razón, verso 13, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Aquí hay una obligación del pastor que ya mencionamos, cuidar, velar por el alma de las ovejas, pero lo hace porque Él va a dar cuenta. ¿A quién? A Dios. Por tu alma. Por tu alma. Él va a tener esa responsabilidad delante de Dios. Y cuando llegue al cielo, Él no va a poder decir, bueno, me diste al hermano, pero ay, Dios, pues es que no lo conoces. Dios le va a decir, pues por eso te lo di a ti, para que tú lo pastorearas y no lo hiciste. Para que tú le enseñaras y no lo hiciste. Él es quien va a dar cuenta delante de Dios de tu persona. Entonces tú debes de obedecer y sujetarte porque Él va a dar cuenta de ti. Pero además agrega, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Para que lo haga con alegría. No hay peor cosa que un ministerio angustiante. No hay peor cosa que un ministerio donde el pastor se siente vigilado por las ovejas y sobajado por ellas. No hay peor cosa que eso, hermanos. Y ya lo viví. Es lo peor que le puede pasar a un pastor. Lo peor. Bueno, creo que hay muchas otras cosas, pero eso es muy, muy feo. Difícil para el pastor. Es malo, no es correcto. Él debe de hacer su ministerio con alegría, con gozo, sabiendo que lo que está haciendo está honrando a Dios y está sirviendo para el crecimiento de la iglesia. Él debe de hacer todas las cosas con alegría. Y hay muchas cosas. Encontré por ahí un comentarista que dice varias cosas que traen gozo a un pastor. Lo voy a enumerar muy rápido. Que todos los miembros de la iglesia den evidencia de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, que sean verdaderos creyentes, que anden en obediencia, que cultiven y preserven la paz, que luchen con Él en oración,
que manifiesten amor y aprecio por su labor, que pongan los dones espirituales al servicio de la iglesia. Todo esto, hermanos, trae gozo al pastor. A mí, no sabes cómo me gusta ver a un hermano sirviendo, aunque sea moviendo sillas. ¿Sabes por qué? Porque está contribuyendo al servicio en la iglesia. Lo peor de todo es ver hermanos que llegan, se sientan, están en el culto, acaba el culto y ya cuando el pastor se bajó ya están en su casa tomando café. Es lo peor que puede suceder. Y tengo varias ovejitas así en mi iglesia, José, que ni siquiera el saludo me dan a mí. Hermanos, la iglesia tiene la responsabilidad de someterse a la autoridad de su pastor. Dos cosas voy a mencionar para terminar. Primero, es Dios quien escoge a estos hombres, quien los saca de sus responsabilidades en su casa, en su trabajo, y los pone al cuidado de su iglesia. Es Dios quien los escoge. No somos nosotros los seres humanos, es Dios quien los escoge. Es Dios quien les hace el llamado al ministerio. Es Dios quien les otorga los dones espirituales que ellos necesitan. Y es Dios quien los pone en la iglesia. Eso es algo que tiene que quedarnos claro a todos. Y la otra cosa clara que tiene que quedarnos a todos es que la iglesia es un cuerpo donde los pastores y los miembros de la iglesia trabajan como un cuerpo, se ayudan mutuamente, dice Efesios capítulo 4, se ayudan mutuamente para que la iglesia crezca, para que la obra de Dios crezca. No es su enemigo, es parte de la iglesia. No es alguien ajeno a la iglesia, él es parte de la iglesia. No es un apócrifo, ¿no? ¿Cómo se llama? Algo extraño que va a entrar al cuerpo. Es parte del cuerpo. Ese es el pastor. Y la iglesia debe de entenderlo y reconocerlo, mis hermanos. Y la iglesia debe de apoyarlo. Incluso si no está haciendo las cosas bien, la iglesia debe de decirle y debe de animarlo a seguir adelante. El beneficio es para la gloria de Dios. El propósito es la extensión de su reino y la gloria de Dios. No todos, dice Pablo, perdón. No todos, dice Pablo en 1 Corintios 12, son ojo, no todos son mano, no todos son pie, no todos son pastores, no todos hacen todo. Hay funciones diferentes y él va a ocupar una función de responsabilidad delante de Dios en esta iglesia. ¿Qué debe de hacer la iglesia por ellos? Bueno, ya mencioné los 5 puntos que estamos viendo en este momento. Primero, la iglesia tiene el deber, la responsabilidad de honrarlos, también tiene la responsabilidad de protegerlos, tiene la responsabilidad de elegirlos, tiene la responsabilidad de entender su debilidad humana y tiene la responsabilidad de reconocer su autoridad. Esto es lo que la iglesia, es el deber de los miembros de la iglesia. Y bueno, yo sé que hay preguntas, porque un hermano hace ratito me dijo, pastor, ¿va a dar tiempo a preguntas? Sí, vamos a dar tiempo a preguntas, pero vamos a tomarnos 2 minutos, o ve de lo que nos organizamos, 5 minutos, 10 minutos. Entonces vamos a descansar 10 minutos y ahorita regresamos al aviso de los hermanos, regresamos para esos momentos de preguntas.